Manco Cápac es una película peruana, puneña para ser más exacto, dirigida por Henry Vallejo y protagonizada por Jesús Luque, la cual puede ser vista ahorita en el 24 Festival de Cine de Lima. De hecho, y me da un poco de vergüenza decirlo, probablemente sea la única película que vea el Festival de Cine de Lima, más que nada por una cuestión de tiempo. Evidentemente me encuentro ahorita estudiando una maestría, lo cual es lo caso teniendo en cuenta la situación del mundo en este momento, y de hecho me encuentro en la preproducción de varios proyectos, así que no es necesariamente que me sobre el tiempo. Realmente quería ver, aunque sea una película más, haré lo humanamente posible, pero a la vez no prometo nada. Sin embargo, luego de hablar con un montón de amigos y ir preguntando más o menos cuáles me recomendaban y investigar un poquito sobre las películas que estaban sonando, definitivamente Manco Cápac sonaba como una película que valía la pena ver. Estaba recibiendo muy buenos comentarios y en general es una película que he disfrutado mucho. Hay ciertos elementos o ciertos defectos, mejor dicho, técnicos que de repente evitan que se convierta en un nuevo clásico peruano, en una de las mejores películas peruanas de los últimos años, pero ciertamente está lo suficientemente bien hecha, creo yo, tanto a nivel temático como a nivel de actuaciones, a nivel narrativo, como para que valga la pena verla, evidentemente de forma remota, desde sus casas, en la edición virtual de este festival, pues, ¿no? Básicamente la película nos cuenta la historia de Lisbán, interpretado por Jesús Luque, quien es este chico que vive en el campo y que llega a la ciudad de Puno para encontrarse con un supuesto amigo que supuestamente le va a dar un trabajo. El problema es que cuando llega, el amigo no está en casa y nadie sabe cuándo es que va a regresar. Así que básicamente lo que sucede a continuación es que vemos a Lisbán tratando de sobrevivir en la ciudad, tratando de conseguir un trabajo, haciéndose amigo de una casera que le regala un poco de comida, intentando socializar con gente, básicamente para sobrevivir con la poca plata que le queda. Entonces sí, de repente en un principio suena como una historia muy triste, pero lo bueno de la película es que no cae en miserabilismo ni mucho menos. Evidentemente se trata de una realidad de la cual básicamente yo ni siquiera puedo empezar a imaginarme. Es una realidad muy opuesta a la mía, a pesar de que obviamente ambos somos peruanos, pero eso te dice mucho sobre las diferencias sociales y económicas que existen en nuestro país, pues, ¿no? No estoy hablando básicamente desde un lugar de privilegio sobre una historia de una persona muy humilde, pero definitivamente lo que puedo tratar de hacer es tratar de entender esta situación, pues, ¿no? Y básicamente evaluar la película a nivel narrativo y de cómo nos cuenta la historia de Lisbán, y en ese sentido me parece que funciona muy bien. Es una película que tiene mucho que decir básicamente sobre las personas olvidadas del Perú, las personas ignoradas, las personas que caminan por el mundo, que caminan por la ciudad, que tratan de llamar la atención de la gente y que son ignoradas simplemente por el hecho de ser distintos, por el hecho de que son considerados como menos, desgraciadamente, por el hecho de que no tienen dinero, de que no tienen buena ropa o cosas así. Entonces es una historia que se siente muy contemporánea y a la vez muy atemporal, porque es algo que ha existido toda la vida y que desgraciadamente sigue existiendo, que incluso podría argumentarse que es ahora incluso peor por la situación del COVID ahorita que se está llevando a cabo en todo el mundo, pues, ¿no? Entonces sí te rompe un poco el corazón, pero a la vez no llega a ser melodramático. Me gusta mucho, por ejemplo, una escena que creo que simboliza de manera muy potente todo el mensaje o toda la temática de la película, que es una escena casi al principio de la película donde Lisbán se acerca al encargado de una estación de buses para rogarle por favor que lo deje ir porque no tiene nada que hacer en Puno. Trata de hablarle, el tipo no le hace caso, llega otro cliente, básicamente le empuja a un costado y le empieza a hablar y el tipo sí le hace caso. Entonces, y bueno, cuando el cliente se va, Lisbán por fin logra hablar con el encargado, pero básicamente esta escena te simboliza de manera muy efectiva la condición casi invisible de Lisbán, ¿no? El hecho de que es una persona totalmente marginalizada y discriminada a la cual no le hace mucho caso. Ahora bien, nuevamente, esto hubiera podido ser una historia muy triste y por momentos lo es, pero lo interesante, creo yo, también de la película está en el estilo de dirección, el estilo visual que ha decidido utilizar Henry Vallejo, el hecho de que utilice un montón de planos abiertos, cámaras distantes, muy pocos primeros planos de la cara de Lisbán, por ejemplo, lo cual te da una sensación de que estás experimentando toda esta historia, viendo toda esta historia desde lejos, ¿no? Incluso el primer plano de la película, o sea, la primera escena de la película, nos muestra un Lisbán dentro de un bus interprovincial, casi en posición fetal, como si estuviera a punto de nacer otra vez. De repente es un poco rebuscado, pero fue la impresión que me dio a través de una ventana, pues, ¿no? La cámara está un poquito más cerca de lo que suele estar en el resto de la película, pero igual tenemos un vidrio de por medio, pues, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos viendo la historia de Lisbán y técnicamente estamos viendo todo desde su perspectiva, igual hay cierta distancia entre el espectador y por ende el director y el personaje
que está protagonizando esta historia, lo cual hace que nunca se torne demasiado personal, sino más bien que estemos viendo casi como un representante de este tipo de personas en el Perú, quien está viviendo una situación que un montón, estoy seguro de que miles de personas han vivido en nuestro país. Se trata de un estilo visual muy sencillo, pero que creo que para efectos de esta historia funciona perfectamente. Jesús Luque está muy bien como el Isván, lo interpreta como esta persona silente, tímida, que no sabe cómo hacerse escuchar desgraciadamente, y me gustó mucho una escena en particular en donde por fin y por primera vez en toda la película logra abrirse con la casera que le ayuda, pues no, con poco de comida, y básicamente porque ambos hablan quechua, entonces hay cierta familiaridad ahí, hay cierta conexión, y le empieza a contar un poco sobre su vida, sobre su madre, sobre su padre, sobre la situación que está viviendo ahorita, el amigo que nunca llegó, y es básicamente el único momento de la película en donde realmente nos enteramos un poco de la historia de Isván, sobre lo que piensa, sobre lo que siente, pues, ¿no? Entonces, definitivamente se trata de un personaje al cual le cuesta mucho abrirse con otras personas, precisamente no porque siempre se ha sentido un poco alejado del resto de personas, y recién cuando encuentra otra persona con la cual por fin siente que hay cierta conexión, es ahí, pues, ¿no?, que por fin logra abrirse, y creo que Luque y en realidad todos los actores de la película hacen un buen trabajo transmitiendo esto. Además, en términos de tono, creo que la película nunca se torna melodramática ni exagerada. Evidentemente hay un montón de momentos tristes, como cuando Isván es despedido de un trabajo, como tiene que ir a rogarle también a un ex empleador a que le dé dinero en medio de una fiesta, él está rodeado de chicas y cosas así. Momento donde también tiene que ir a un basural, lo cual se sintió menos explotador de lo que hubiera imaginado, lo cual está muy bien. Pero también estos momentos de tristeza o de desesperación están mezclados con momentos de esperanza, pues, ¿no? Como la amistad que Isván entabla con esta señora, o también momentos al final en donde un vendedor de sándwiches logra o es convencido de que le haga una rebaja para darle comida y lo trata de manera muy amable. Cada vez que el Isván es tratado como un verdadero ser humano, como la manera en que todos deberían ser tratados, uno se alegra enormemente y logra balancear, pues, no con el resto de momentos más tristes. Ahora bien, regresando un poquito a lo que mencionaba al inicio, hay una cosa que sí me fastidió bastante de esta película, lo cual es una pena y es un defecto que se encuentra en un montón de películas nacionales, que es el aspecto sonoro. Básicamente, en términos de la mezcla de sonido, la postproducción de sonido, la película está muy mal. No siempre, no todo el tiempo, no en todas las escenas, pero sí en varias escenas, lo cual es suficiente para que fastidie bastante, pues, ¿no? Hay un montón de doblajes mal hechos. Hay un montón de mezclas raras en donde el personaje que está más lejos de la cámara habla más fuerte del que está más cerca, lo cual no tiene sentido en el contexto de esa escena en particular o de la historia. Hay una escena en particular en un restaurante, en un café, en donde hay dos personajes secundarios o extras incluso americanos que están hablando entre sí y lo que dicen no coincide con los movimientos de su boca y encima está muy fuerte, lo cual no tiene sentido. En general la mezcla sonora y la postproducción de sonido está muy mal, o sea, hay un montón de actores doblados que se notan leguas, que están en un estudio, hay momentos en que carecen, pues, no de sonido ambiental. Entonces es bien problemático, hace que la película no se sienta muy profesional, que digamos, y de repente viéndola en casa en un contexto más bien como el que estamos viviendo ahorita, pues, en donde vemos esta película en una laptop, espero que no en un teléfono, pero mínimo en una laptop o en una computadora, de repente ahí no fastidia tanto, pero imagínense ver esta película en una pantalla de cine, en la pantalla grande, en un lugar con un sistema de sonido 5.1, 8.1, 11.1, ahí definitivamente fastidiaría mucho más y sería incluso peor. Entonces, considerando lo sólida que es el resto de la película, me encantaría realmente que Henry Vallejo logre trabajar más la postproducción de Manco Cápac, pues, no logra agregar estos efectos y finalmente, pues, no darle un acabado sonoro que merece esta historia. Ahora bien, el simple hecho de que estos efectos sonoros no terminen por arruinar la experiencia general de Manco Cápac te dice realmente un montón sobre lo bien que funciona la película a nivel narrativo, a nivel de personajes y por supuesto a nivel temático. Yo a Manco Cápac de Henry Vallejo le doy 4 estrellas sobre 5. Y evidentemente si logra arreglar alguno de los problemas de sonido, le aumentaría probablemente media estrella de la película porque me gustó un montón. Así que por favor, arregle el sonido de la película para que tenga 4 estrellas y media, porque realmente me gustó mucho y creo que es una película que vale la pena ver, que vale la pena ser vista por un montón de gente, pero que desgraciadamente tiene esos problemas de sonido que creo yo a estas alturas del partido ya no deberíamos ver en una película que supuestamente está hecha para ser vista en cines o en festivales, pues, ¿no? Muchas gracias por ver este video. Como siempre, no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau.